Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 466 al 470. El Palacio Real, la alcoba del rey. En este íntimo refugio que debería haber pertenecido al rey y a la reina, un hombre desnudo yacía en la suave cama. En sus brazos estaba la reina, segunda después del rey, y por encima de todos los demás. Por supuesto, este segundo al mando no era el rey, sino el papa, el hombre en la cama. Mi señor, ¿cómo es que ha tenido tiempo para venir a jugar aquí estos últimos días? La seductora reina extendió un dedo y acarició el pecho del papa. Te extrañé. El papa frunció los labios y extendió la mano para pellizcar la barbilla de la reina. La reina estuvo algo tentada de levantar la barbilla para acercarse, pero el papa lo esquivó. No quería aprovecharse de ella. ¿Dónde está Ichen? El papa se levantó, ataviado con sus magníficas vestiduras, y preguntó sin girar la cabeza. El Ichen al que se refería era el rey títere de Rumanía. Ese idiota está manejando obedientemente los asuntos de Estado. La reina, tumbada en la cama, meneó los dedos de los pies con desdén. Ya no sentía nada por su esposo de 2 o 3 décadas. Después de todo, había sucumbido al papa hacía más de una década. Era inevitable. Simplemente no podía mantener sus sentimientos por un hombre que había perdido la conciencia de sí mismo. Lo había intentado, pero el papa le traía alegría. Deberías ayudarlo de vez en cuando. Ni siquiera he empezado a cultivar la próxima marioneta, dijo el papa, sacudiendo la cabeza con impotencia. Después de vestirse, salió, aparentemente preparándose para irse. ¿Podría Julio venir a hacerme compañía?, preguntó la reina, observando la figura del papa que se alejaba. El significado de hacerme compañía era claro para ambos. Julio era el etéreo familiar del papa, el apuesto chico rubio de ojos heterocromáticos, un personaje cuya personalidad era completamente opuesta en la novela y el anime. En el anime, Julio era un personaje perfecto, muy hábil en las artes marciales y bondadoso. En la novela, era un idiota desalmado con un exterior hipócrita y sin ninguna habilidad en artes marciales. A Julio Kun no le gusta hacer este tipo de cosas con una mujer por la que no siente nada, dijo el papa, sin importarle el comentario de la reina. Después de todo, la reina no le importaba en absoluto, tratándola solo como un idiota, y no le importaría compartirlo con su familiar más confiable. Pero, por desgracia, sabía que Julio no querría hacer eso. El chico tenía un caso bastante grave de misofobia. De acuerdo, respondió la reina algo abatida, y luego se echó a dormir una siesta. El papa sonrió y negó con la cabeza, saliendo del dormitorio. La puerta del dormitorio se cerró, y la expresión amable de su rostro se tensó y se contrajo al instante. Mantener una sonrisa es realmente agotador, se frotó la mejilla y suspiró. Entonces, ¿qué tal llorar el resto de tu vida? De repente, una voz llena de odio e ira llegó desde no muy lejos. El papa miró en esa dirección. Ichen, quien debería haber estado abajo atendiendo asuntos oficiales, estaba ahora de pie junto a la escalera, mirando al papa con ojos extremadamente venenosos. Parecía querer morderlo hasta la muerte con la mirada. El papa no habló, frunció el ceño al ponerse alerta de inmediato, su nuez de Adán se balanceó ligeramente al tragar. No estaba seguro de si Ichen había recuperado la conciencia por sí solo o si alguien lo había ayudado. Se inclinaba más a creer esto último. El papa no creía que Ichen poseyera tanta fuerza de voluntad. Si la tuviera, no habría estado hipnotizado por artefactos mágicos durante más de una década. ¿Por qué no dices nada? ¿Tienes miedo ahora? Ichen sonrió con crueldad, pero su expresión era rígida. Caminó hacia el papa, pero sus movimientos eran extraños y descoordinados. Esto se debía a que más de una década casi le había hecho olvidar estas funciones corporales básicas. Durante más de una década, Ichen no había estado en un sueño profundo, sino que su conciencia había estado sellada en su mente.
Podía ver lo que sucedía afuera, los decretos que el Papa había emitido bajo su disfraz, e incluso esa prostituta había estado teniendo una aventura con él. Estos dos, que eran como marido y mujer, incluso acudían descaradamente a él para tener relaciones sexuales. ¿Cómo no enfurecer a Ichen? Solo podía observar con impotencia cómo todo se desarrollaba ante él. Al principio, sintió que sus excesivas fluctuaciones emocionales parecían estar debilitando el efecto hipnótico. Más tarde, por mucho que lo intentara, no pudo liberarse de la hipnosis, y su voluntad se convirtió gradualmente en desesperación. Hasta hoy, el verdadero Dios descendió. Con poder supremo, rompió por la fuerza las ataduras que lo habían atado durante más de una década, rescatándolo de su apuro y dándole una oportunidad de venganza. Le dio la oportunidad de tomar todo lo que le pertenecía, y todo lo que pertenecía al Papa antes que él. Ichen juró servir al verdadero Dios como un esclavo en el futuro. Pero ahora, haría que este bastardo pagara el precio. ¿No crees que puedes matar? El Papa, al ver a Ichen acercarse lentamente, intentó ponerlo a prueba. De repente, una mano enorme lo agarró del cuello, aplastándole la nuez en un instante. La sangre brotó de la boca del Papa, y un poco incluso le bajó por la tráquea y el esófago. Una experiencia verdaderamente agonizante. Extendió la mano para agarrar su garganta y pateó hacia atrás, intentando liberarse. Pero, sus manos solo tocaron su cuello. Su patada no golpeó nada. Nada. Maldita sea, ¿qué clase de poder es este? El Papa entró en pánico. Sus ojos se llenaron de dolor y ansiedad, su rostro, antes pálido, se tornó gradualmente rojo violáceo. Llamó en silencio a su familiar, pero después de varios segundos, Giulio aún no había llegado. ¿Dónde está Giulio? ¿Ya se han ocupado de él? El Papa no podía entender por qué Giulio, que debería haber estado abajo, no había venido de inmediato. Cuando un mago contratado es herido, su poder mágico reacciona violentamente, y el familiar percibirá inmediatamente la advertencia del poder del contrato y correrá al lado del mago. Jajajaja, este es el poder de un dios, idiota. No creías que podrías resistir el poder de un dios, ¿verdad? Una expresión compleja y enloquecida apareció en el rostro de Ichen. Contenía tanto una adoración fanática a ese dios como una sensación de satisfacción por el sufrimiento del Papa y la satisfacción de la venganza. Su mente, devastada por la última década, había empezado a flaquear. ¿Lo buscas? Resonó otra voz, proveniente de encima del Papa. Simultáneamente, una cabeza ensangrentada apareció en la visión borrosa del Papa. Era la cabeza de Giulio. Su rostro mantenía una expresión serena, aparentemente inconsciente de que su cabeza había sido cercenada incluso en la muerte. Antes de que el Papa pudiera reaccionar, al instante siguiente, sintió un pie aparecer repentinamente sobre su cabeza, como si alguien estuviera parado sobre él. La creciente fuerza intensificó el dolor del Papa. Sin embargo, no podía entender por qué, después de 2 o 3 minutos, no se había desmayado. La sangre seguía fluyendo de su garganta. No había podido respirar bien durante 2 o 3 minutos, pero permanecía en ese estado. Esto simplemente estaba más allá de la capacidad humana, y ninguna magia podría lograrlo. Quizás solo una magia prohibida, legendaria y perdida, podía mantener el cuerpo de una persona permanentemente en cierto estado. Bienvenido, Su Majestad el Dios verdadero. Al ver la figura aparecer repentinamente sobre el Papa, Ichen se arrodilló de inmediato, inclinando la cabeza hasta el suelo, sin atreverse a levantarla. Después de todo, en las muchas leyendas que había leído, no se debía mirar directamente a los dioses. Si uno incurría en la ira de un dios, sufriría terribles consecuencias. Ichen ni siquiera notó que había un Papa en la dirección hacia la que se inclinaba. Esta mentalidad era comprensible. Después de todo, a sus ojos, este Papa ya estaba muerto. Arrodillarse ante un muerto no era tan difícil de aceptar. ¿Romeo ha muerto? El Papa miró la cabeza que tenía delante y, al observarla más de cerca, descubrió que la conexión entre él y Romeo se había roto en algún momento. Poco a poco, el Papa dejó de luchar, sus ojos, antes brillantes, se volvieron inertes. Sabía que el desenlace era inevitable. Había provocado a un ser desconocido, de apariencia desconocida y de humanidad incierta. No podía luchar contra él.
En ese momento, Dark seguía usando su telequinesis para estrangular al Papa, y el poder de la luz eterna circulaba levemente bajo sus pies, manteniéndolo sumido en un dolor agonizante. Mi señor, este tipo tiene la cabeza sucia, ¿por qué no me pisa?, murmuró Ichen desde el suelo. No me interesa. Puedes encargarte del resto, ¿verdad? Me llevo a este tipo conmigo. Dark miró a Ichen. Había innumerables personas que adoraban a Dark, algunas incluso hasta el punto de ser fanáticas, pero pocas eran tan extremas como Ichen. Quizás en unos años o décadas, habría más. Mi señor, ¿podría dejarlo conmigo un rato? Una semana, no, 3 días. Solo 3 días son suficientes. Ichen se armó de valor y preguntó, aún sin atreverse a levantar la cabeza. No lo maten. No se preocupe, mi señor, nunca dejaré que muera tan fácilmente. Haré que desee estar muerto. 3 días y no, volveré a llevármelo en una semana. Dark asintió. En realidad, planeaba llevárselo para que Madara pudiera usar el Mangekyo Sharingan eterno para lanzar algunas ilusiones sobre el Papa, para que no tuviera el valor de causar problemas mientras estuviera bajo arresto domiciliario. Sin embargo, antes de eso, deja que Ichen rompa la voluntad del Papa. Tal vez el efecto de la ilusión sea mejor después. Al mismo tiempo, esto puede considerarse un favor a Ichen, haciéndolo aún más leal a Dark. Dark originalmente pensó que entre los futuros gobernantes de los grandes reinos, el más confiable sería Welsh, el discípulo del dragón. Pero ahora parece que Ichen podría incluso superarlo. Como usuario de habilidades especiales con aura y superpoderes al máximo, Dark era muy consciente del nivel fanático de lealtad y adoración que Ichen sentía por él. Gracias, mi Dios misericordioso y misericordioso. Ichen se inclinó 3 veces con entusiasmo, golpeando su cabeza contra el suelo con un fuerte golpe, incluso sangrando por el cuero cabelludo roto, pero nada pudo detenerlo. Muy bien, me voy. Adiós, Dios mío. La situación en Rumanía se resolvió más rápido de lo que Dark había anticipado. La velocidad con la que se trató al Papa no fue inesperada. Lo inesperado fue el rey. Dark inicialmente pensó que tomaría algún tiempo, usando coerción e inducción para lograr que el rey se uniera a la alianza de paz y juntos construyeran una era pacífica, con la recompensa siendo el rey convertido en un verdadero rey. ¿Quién hubiera pensado que la situación del rey era mucho peor de lo que imaginaba? Esto no era solo una simple falta de poder real. Había perdido completamente sus derechos humanos. Sin embargo, esto le ahorró a Dark mucha charla. Con este favor en la mano, fue más fácil lograr que el rey trabajara para la alianza. Ahora, la única pequeña preocupación de Dark era Joseph. Anteriormente, se mostró reacio a actuar porque la atención de Joseph estaba centrada al menos en un 90% en el Papa. Con el Papa presente, la atención de Joseph estaba principalmente en Rumanía, y con la alianza de los 3 reinos, Joseph inevitablemente estaría ansioso por dejar Goria para negociar la cooperación con Diocleciano. Pero ahora, el Papa estaba prácticamente muerto, y la mayor preocupación de José había desaparecido. Una vez que José descubriera esto, estaría mucho más tranquilo y podría centrarse más en Goria. También dificultaría que el ejército de Goria incitara rebeliones secretas entre los nobles. Por lo tanto, según el plan de Daquilón, Dag no podía simplemente abandonar el asunto después de tratar con el Papa. Originalmente pretendía que Rumanía se uniera a la alianza para seguir presionando a José. Sin embargo, Lon consideró esta sugerencia inaceptable. Podría volver a José más cauteloso, impidiéndole salir del país y obligándolo a permanecer dentro de sus fronteras. La actual disposición de José a abandonar el país se debe a su baja estima por la alianza de los 3 reinos. Su valor reside únicamente en acelerar la unificación del continente. Si Rumanía se une a la alianza, José se volverá más cauteloso. La adhesión de Rumanía a la alianza indica un problema con el Papa. Si incluso el Papa, a quien José teme, está en apuros, José naturalmente perderá su confianza. Sobre todo porque se ha producido una coincidencia en 3 de los países de la alianza. Un cambio de rey. El antiguo rey de Tristán está gravemente enfermo, y la princesa Henrietta ha ocupado su lugar. El anterior rey de Albion murió en la rebelión y fue reemplazado por el príncipe Welsh. El Papa, el verdadero cerebro tras el poder de Rumanía, desapareció y fue reemplazado por el rey títere Ichen. Aunque la conexión entre Tristán y Albion era pura coincidencia, Joseph vio algo sospechoso en ello.
Le preocupaba que su situación actual lo llevara a la inexplicable pérdida de su estatus real a su regreso, obligándolo a permanecer en el país, incluso bajo la presión de los 4 grandes reinos. Por lo tanto, el dragón ideó otro plan. Dark debía dejar atrás 2 clones de sombra, cada uno usando magia de transformación para suplantar al Papa y a su familiar Julio y así cubrir sus huellas. Esto no era suficiente. El rey Ichen también necesitaba mantener la mayor normalidad posible para evitar alertar a los espías de Goria. Esto solo retrasaría las cosas, y Joseph podría recibir noticias en tan solo una semana. Para aumentar la ansiedad de Joseph y acelerar la reunión en el extranjero, el dragón tuvo que ajustar sus planes. Los 3 grandes reinos, que anteriormente se habían limitado a permanecer en sus territorios y aguardar pacientemente, se vieron obligados a actuar. Tristene envió 50.000 tropas, avanzando hacia Garmania, al este. Esta maniobra pretendía alarmar al rey Diocleciano de Garmania, impidiéndole permanecer complaciente e indiferente cuando José buscó conversaciones con él. Mientras tanto, Germania y Albión enviaron 200.000 tropas cada una, que primero se encontraron con Goria y luego se acercaron lentamente al este. Esto pretendía hacer creer a José que Goria era el primer objetivo de la alianza de los 3 reinos, obligándolo a partir pronto para negociar con Diocleciano. Rumanía, en el extremo sur, permaneció impasible, aparentemente en calma. Después de todo, Rumanía aún ostentaba la bandera de la neutralidad que había ondeado durante siglos. El 10 de octubre, los ejércitos de todos los reinos habían comenzado sus operaciones. Los exploradores en Garmania y Goria obtuvieron fácilmente esta información y regresaron a casa a toda prisa para informar, viajando día y noche como si tuvieran 4 patas. Aunque el número de tropas enviadas fue pequeño, la conmoción fue considerable. Casi todos en el continente de Alquinia creían que los 3 reinos estaban a punto de declarar la guerra a los otros 2. Incluso la gente común se había quedado en casa o se había adentrado en los reinos. Este ejército de 250.000 hombres podría ser solo una prueba, con la verdadera batalla aún por venir. Pero solo los 3 reyes sabían que todo era una trampa. Una trampa dirigida únicamente a Joseph. Una vez que esta trampa terminara, el segundo reino, Goria, se convertiría en su aliado, en parte de ellos. En los últimos días, Dark había planeado originalmente usar su tiempo libre para capturar esas razas mágicas humanoides. Sin embargo, surgió un pequeño problema con Wallace. Su Pokémon había nacido. Dragón ya había guiado al ejército gargantuesco adentrándose cada vez más en Goria y no tenía tiempo para enseñarle a Wallace a criar a los Pokémon, así que le confió a Dark su cuidado. Dark, naturalmente, tuvo que hacerle frente a Dragón. Aunque Dragón no era socio del centro de crianza ni tan cercano como Monetoban, seguía siendo una de las personas con las que Dark mantenía una relación relativamente estrecha dentro de la Liga Pokémon. Además, era el líder del ejército subordinado de Gargantuan. El ejército Gemon es una fuerza verdaderamente poderosa en todos los aspectos. Si bien su fuerza y dominio en combate manifiestos pueden no igualar a los de la Armada, su capacidad para operar de forma encubierta es inigualable. En mundos futuros, el ejército Gemon será sin duda un activo importante, y Dark valora enormemente esta fuerza. Por lo tanto, mantener una relación amistosa de superior a subordinado con el líder del ejército Gemon es un curso obligatorio para todo nuevo líder de la alianza. En el patio trasero real de Albion, Wallace llegó temprano tras recibir noticias de su señor, Dragón. Aunque Dragón describió al señor Dark como modesto, Wallace inicialmente pensó que no necesitaba preocuparse demasiado por la etiqueta frente a Dark. Sin embargo, a medida que Dragón revelaba gradualmente los logros de Dark y su estatus en otros mundos, Wallace se sintió incómodo. Dragón podía ignorar el respeto de Dark, pero eso se debía a que se conocían desde hacía mucho tiempo y compartían una amistad además de su relación de superior a subordinado. Wallace, en cambio, no podía. Independientemente de su estatus o antigüedad, Wallace no podía faltarle el respeto a Dark. De lo contrario, aunque a Dark no le importara y sus admiradores no insistieran en el asunto, el dragón no lo dejaría escapar. Señor de la Alianza. Welsh hizo una rápida reverencia al ver la repentina aparición de Dark. ¡Bú! Junto a Welsh había una pequeña criatura orgullosa. Bebé dragón. Dark miró a la enérgica criatura, sonrió y extendió la mano para acariciar su dura cabeza.
Aunque Dark no entendía por qué el llanto de este bebé dragón era un poco extraño, como el croar de un humano. Sin embargo, el llanto no afectaba la fuerza ni el crecimiento de un Pokémon, y los humanos que no lo sabían bien generalmente no podían distinguir entre la voz de bebé dragón y la de otros bebés dragones. Pero, siendo honestos, ese tipo de voz sin duda dejaría atónitos a otros bebés dragones y Pokémon en el futuro. El bebé dragón recién nacido medía solo 0,35 metros de altura, parecía un juguete, muy mono. Vamos, pequeño, déjame revisar tu condición física. Dark extendió la mano y agarró la manita de bebé dragón, atrayéndola hacia sus brazos. Líder de la alianza. Wallace originalmente tenía la intención de recordarle a Dark que a bebé dragón no le gustaba que la tocaran. Después de todo, durante los últimos 2 días, bebé dragón no había permitido que nadie la tocara excepto él. Las criadas y cocineras que Wallace había asignado para cuidar de bebé dragón no podían tocarla, de lo contrario, la pequeña armaría un berrinche y se golpearía la cabeza por todas partes. Aunque los cabezazos de la pequeña no eran muy fuertes y solo hacían reír a los demás, como a bebé dragón no le gustaba, Wallace desde luego no la obligaría a aceptarlos. Justo cuando Wallace pensaba que Dark estaba a punto de ser golpeado por bebé dragón, vio a bebé dragón sostenida en brazos por Dark sin emitir un sonido, ni siquiera un poco de cariño, como un bebé que regresa al abrazo de su madre. Ese era un trato especial que Wallace era el único que podía disfrutar. Por un momento, los sentimientos de Wallace se complicaron mucho. Al instante siguiente, Dark presionó el vientre y la base de la cola de bebé dragón y los frotó, y la pequeña inmediatamente pateó con sus piernas para consolarla. ¿Qué es esto? Masajear suavemente estos 2 puntos de acupuntura puede hacer que bebé dragón se sienta cómodo. Puedes usar este método para aliviar sus músculos después del entrenamiento. Dark le mostró deliberadamente a Wallace los puntos que estaba presionando. Ya veo, maestro, eres increíble. No es nada, solo una técnica de criador. Dark sonrió. Se había convertido en un criador muy hábil sin darse cuenta. Desde que inicialmente cuidaba huevos Pokémon según los requisitos del sistema hasta que ahora tiene un profundo conocimiento de casi todos los Pokémon, la crianza y el entrenamiento diarios eran indispensables. Una cría muy sana, pero no esperaba que fuera niña. Dark miró a bebé dragón en sus brazos con cierta sorpresa. Después de todo, esa voz áspera y ronca no parecía la de una Pokémon hembra. Debería ser la descendencia de Garchomp y Salamence, y bebé dragón heredaría las estadísticas de su madre Salamence. Sin embargo, Salamence era más adecuado para Wallace, el mago de tipo viento, que Garchomp. Como Garchomp es un Pokémon de tipo dragón/tierra, era más adecuado para un mago de tipo tierra. Salamence es un Pokémon de tipo dragón/volador. ¿Es esta niña? Preguntó Wallace rascándose la cabeza, sorprendido. Esto enfureció al bebé dragón, que saltó de los brazos de Dark y le dio un cabezazo en la espinilla. La raza de los bebés dragón es un tipo de Pokémon que anhela surcar los cielos, pero no podrán volar hasta la etapa 3. Tenlo siempre presente, le dijo Dark específicamente a Wallace. ¿Por qué? Porque intentan volar constantemente, como saltar desde lugares altos o intentar alzar el vuelo, pero generalmente solo terminan lastimándose. Esto es algo que todo entrenador de bebés dragón debe tener en cuenta. Saltar desde una altura adecuada es, en realidad, una forma de entrenamiento para los bebés dragón, fortaleciendo sus cuerpos. Pero saltar demasiado alto puede lesionarlos o incluso matarlos. Los bebés dragón se llaman bebés dragón porque necesitan la supervisión de un adulto para crecer de forma segura hasta su etapa evolutiva. Son como bebés que necesitan cuidados. Sí. Lo entiendo. Eso explica por qué últimamente he visto tantos bebés dragón saltando en la cama. Wallace asintió rápidamente, aliviado. Por suerte, Dark se lo había dicho de antemano. De lo contrario, sería demasiado tarde si algo le sucediera a su bebé dragón, y solo se arrepentiría. Al día siguiente, Welsh aprovechó la oportunidad para hacerle a Dark muchas preguntas sobre la crianza de Pokémon. Cabe mencionar que Welsh poseía el sentido de la responsabilidad necesario para convertirse en un buen entrenador. Era diferente de quienes simplemente capturaban un Pokémon y lo entrenaban sin descanso. Entrenadores como Welsh tenían más probabilidades de llegar lejos en el futuro.
Después de todo, la mayoría de los campeones Pokémon tenían pasados similares, y su amor y responsabilidad por los Pokémon eran evidentes incluso en su infancia. Dark no se entretuvo. Tras compartir información esencial con Welsh, partió al día siguiente. Su destino era, por supuesto, el bosque del norte, repleto de razas mágicas. Sausgota. La última usuaria del vacío, la Semialpha Tifani, vivía en una aldea dentro de este bosque. Basándose en la información que Dark había recopilado en Tristine, primero se acercó a la raza de los centauros, cuya raza estaba al borde de la extinción. Se decía que la raza de los centauros se enfrentaba a la situación más desesperada de todas las razas mágicas. Toda la raza de los centauros estaba compuesta principalmente por magos de tipo tierra. Pueden usar el poder elemental de la tierra para mejorar su capacidad de carrera y velocidad, lo que los hace prácticamente inigualables en carreras de larga distancia terrestres. Por lo tanto, los humanos los consideran las mejores monturas. Los centauros son rápidos, fuertes y poderosos, e incluso pueden comunicarse con los humanos. Algunos centauros también son bastante atractivos, satisfaciendo los deseos perversos de ciertos nobles. Esto no se refiere solo a las centauras. Los centauros machos también son muy populares entre algunas nobles, dados sus genitales bastante exagerados. Estas fortalezas han convertido a los centauros en un blanco incesante para los humanos. La raza de los centauros casi nunca se ha establecido en un solo lugar. Migran constantemente para mejorar su seguridad. Aún así, la raza de los centauros puede que ahora solo cuente con unas pocas docenas. Dark descubrió una tribu de centauros en el bosque del noroeste. Luego descubrió que la tribu incluía no solo centauros, sino también ciervos y ganado. Era increíblemente extraño, lo que dejó a Dark algo desconcertado. Los centauros y las criaturas parecidas a los ciervos estaban bien. Habían aparecido en algunas obras anteriores. Pero criaturas como el hombre toro le resultaban bastante imponentes a Dark. No era que fueran feos, sino que verlos por primera vez era realmente impactante. Los ancestros de estos centauros eran seres despiadados comparables a la India. La raza de los centauros no tenía aldeas. Migrando constantemente, no necesitaban construir ninguna. Se acurrucaban en grupos de 2 y 3, durmiendo directamente sobre la hierba. Este estilo de vida era prácticamente indistinguible del de los caballos y ciervos salvajes. Dark no quería molestarlos ni ahuyentarlos, así que caminó directamente hacia ellos, haciendo un ligero ruido a distancia para alertar a los centauros. En cuanto vieron a un humano, todos los centauros se levantaron de la hierba con expresión cautelosa. Dark apenas sintió ira por parte de ellos, lo cual era extraño. Lógicamente, dadas sus experiencias pasadas, esta raza debería odiar a los humanos. Cuando Dark se acercó, un centauro macho alto y poderoso emergió de la manada. El centauro macho tenía la parte superior del cuerpo de un hombre corpulento, de cabello castaño oscuro y un rostro sorprendentemente delicado. La única diferencia entre su parte superior y la de un humano eran sus orejas de caballo. Su parte inferior era la de un caballo con una crin rojiza y patas poderosas. Una sola patada podía matar fácilmente. Este hombre era claramente el líder de la tribu de centauros. Humano, ¿solo pasas por aquí o nos buscas? El líder centauro bloqueó el paso de Dark, impidiéndole acercarse a la manada que lo seguía. La manada incluía 2 o 3 centauros más pequeños y una centauro ciervo hembra. Te busco. ¿Qué pasa?, preguntó el líder centauro directamente, sin cambiar de expresión. Quizás porque Dark estaba solo, los centauros no estaban particularmente asustados. ¿Te gustaría ir a otro lugar? ¿Quieres tenernos como mascotas? La expresión del jefe centauro cambió al instante al oír las palabras de Dark. No, me malinterpretas. Dark supo lo que pasaba en cuanto oyó esto. Era evidente que un noble ya había mencionado la idea, queriendo tener a estos centauros como mascotas o reforzar su ejército. Déjame pensar. ¿Puedes confiar en los reyes de las 4 razas elementales? Por supuesto, son ancianos de nuestras razas mágicas. De acuerdo, espera un momento. Dark desapareció del lugar, dejando a los centauros completamente atónitos. Unos 10 minutos después, Dark reapareció. Esta vez, sin embargo, los ojos de los centauros estaban llenos de miedo.
La demostración de habilidad de Dark había sido realmente aterradora, haciéndoles comprender que este hombre no era una persona común. El regreso de Dark en 10 minutos fue culpa de Erasmus. Originalmente pensó que Erasmus, con su naturaleza libre, seguramente tendría más prestigio entre estas razas mágicas, así que planeó traer a Erasmus para demostrar su valía. Para su sorpresa, no pudo encontrar a Ysera. Incluso cuando Dark trajo a Rayquaza, este no pudo localizar a Ysera de inmediato. Ysera era esencialmente una brizna de viento, impredecible y en constante cambio, lo que dificultaba que Rayquaza lo encontrara. Quizás solo Lugia, el dios que controla las corrientes oceánicas y de aire, podía detectar la ubicación de Ysera al instante. Frustrado, Dark desistió de buscar a Ysera y corrió al borde del mar interior para llamar a Sarada. Encontrar a Sarada fue mucho más fácil. Llamar desde el borde del mar interior sería escuchado, y Sarada llegaría a toda velocidad. Todo el proceso solo tomaría unas pocas decenas de segundos. Tú, no hables, primero a ver si la reconoces. Dark impidió que el líder centauro que tenía frente a él hablara y, en su lugar, golpeó la Pokébola que llevaba en la cintura, liberando a Sarada. Sarada, una reina elemental de agua, apareció en la hierba, aparentemente incómoda y de mal humor, emitiendo un aura aún más distante. Señora Sarasa. El jefe centauro reconoció al legendario rey elemental de agua de un vistazo. Aunque nunca había visto a los 4 reyes elementales, sus leyendas estaban grabadas en la sangre de la raza mágica. Al ver a Sarasa, el jefe centauro se arrodilló de inmediato, colocando la mano derecha sobre el pecho. Aunque su raza centaura veneraba al rey elemental de tierra, Asan, seguían manteniendo el debido respeto por los otros 3 reyes elementales. Las otras docenas de centauros hicieron lo mismo. Sarasa permaneció en silencio. Aunque no lo demostró, Dark, poseedor del poder del aura, percibió que Sarasa estaba de mal humor y enfurruñada. Para decirlo sin rodeos, no conocía en absoluto a este centauro y no tenía intención de comunicarse con él. Esa era la personalidad del rey elemental del agua. Sarasa, por favor, cuéntale sobre la isla Pokémon. Quiero llevarlos a vivir allí, pero no confían en mí, dijo Dark con impotencia, y añadió. Te llevaré de vuelta más tarde, ¿de acuerdo? Sarasa miró a Dark y asintió. Tuvo que darle la cara de Dark. Después de todo, según la isla Pokémon, Dark era considerado su entrenador, un supuesto mago contratado. Justo cuando Dark estaba a punto de escuchar cómo era la isla Pokémon a través de los ojos de Sarasa, Sarasa siguió en silencio, sino que levantó la mano. Chorros de agua brotaron de su mano, arremolinándose en el aire para formar un espejo de agua. Muchas escenas de la isla Pokémon aparecieron en el espejo. Varios Pokémon jugando felizmente juntos, criaturas de diferentes especies viviendo en armonía en Ciudad Liga. Estas eran escenas que habían aparecido en la isla Pokémon, la verdadera isla Pokémon tal como la veía Sarasa. Simplemente estaba mostrando la isla Pokémon de sus recuerdos de esta manera. ¿Dónde es esto? Al terminar la escena, el jefe centauro preguntó con sinceridad, con los ojos llenos de esperanza. Acababa de ver a unos animales humanos bípedos, incluso centauros. Perseguían y jugaban con otras razas en aquella magnífica ciudad. En ese momento, el jefe centauro sintió una profunda envidia. Él también quería guiar a su pueblo a un mundo así para sobrevivir, sin tener que huir constantemente de aquel bosque inseguro. Pensó. Si esas criaturas de aspecto aún más extraño podían vivir en libertad, ¿no podría su raza centaura también? 15 de octubre. Habían pasado 5 días desde que Dark entró en el bosque de Sausgota. El ritmo de sometimiento de los centauros se había acelerado notablemente, gracias a su experiencia. Según Dark, la razón por la que no sentían mucho odio hacia los humanos era porque muchos los habían ayudado. También comprendían que había personas buenas y malas entre los humanos, y que los centauros eran una raza recta que distinguía claramente entre la gratitud y el resentimiento. Por lo tanto, los centauros no sentían mucho odio hacia los humanos. Sin embargo, Dark no trajo de inmediato a una raza sometida a la ciudad flotante de batalla. En cambio, los mantuvo a su lado para persuadir a otras razas mágicas. A las razas mágicas que no estaban dispuestas a unirse, Dark solo intentó persuadirlas una vez. Tras un intento fallido, dejó de obligarlas. Sería demasiado tarde para que se arrepintieran más tarde.
A medida que más y más razas mágicas se unían a su equipo, la velocidad para someter a otras razas mágicas aumentaba. Quizás al ver que otras razas se unían, se sintió mucho más tranquilo. Incluso la raza de los centauros, devastada por la humanidad, los siguió, afirmando con seguridad haber visto a Sarata. Sin embargo, tras interrogar a Dark, descubrió otra razón. Ellos también habían percibido la inestabilidad en el continente, con varios reinos aparentemente al borde de la guerra. Esta inquietante situación los impulsó a emigrar en busca de refugio del conflicto. Si bien era improbable que el bosque de Sausgota fuera elegido como campo de batalla, toda guerra atrae inevitablemente a refugiados y grupos que buscan refugio allí, lo que perturba la vida de estas razas mágicas. Si estos individuos poseían identidades especiales y atraían la atención de los ejércitos, las cosas se complicarían aún más. Muchas razas mágicas del bosque podrían quedar atrapadas en el fuego cruzado. En resumen, mientras la guerra arda, no habrá un lugar pacífico en todo el continente. Dark no había previsto que el elaborado plan del dragón, además de obligar a Joseph a marcharse rápidamente, le ayudaría inesperadamente a someter a estas razas mágicas. En 5 días, Dark fue seguido por hasta 18 razas, con un promedio de 3 a 4 razas sometidas por día. Aunque hay 18 razas, el número total no es grande, menos de 500. Esto significa que cada raza puede tener solo unos 20 miembros. Hay 2 razones para esta escasa población. Primero, para empezar, hay pocos seres semihumanos, y su número está disminuyendo. Aquellos dispuestos a cruzarse con criaturas mágicas y tener descendencia son, en última instancia, una pequeña minoría. Además, el entorno forestal de Sausgota no es ideal para estas criaturas mágicas semihumanas, que a veces son cazadas por cazadores humanos. La baja tasa de natalidad y la alta tasa de mortalidad dentro de las razas conducen naturalmente a un declive constante de la población. Segundo, los presentes no representan a toda la raza semihumana. Muchos son solo una parte de ella. Naturalmente, existen diferentes opiniones dentro de cada raza. Quienes desean abandonar el grupo se unen, quienes no lo desean se quedan y algunos se ven obligados a hacerlo por diversas razones. Por ejemplo, existe una raza de hombres león en el grupo. Esta raza está compuesta por un solo individuo, un león macho subadulto recientemente expulsado de la manada, aproximadamente equivalente a un humano de 16 años. Entre las muchas razas semihumanas, los hombres león se encuentran entre las más distintivamente animalescas. A diferencia de otras razas semihumanas que podrían solo tener orejas y colas de animales en sus cuerpos, directamente llevaban cabezas de león. Además, los hombres león parecían seguir las reglas de la manada de los leones. Las mujeres león podían permanecer en la manada, encargadas de la caza. Los hombres león podían permanecer en la manada hasta la edad subadulta, pero después eran expulsados por los leones macho y hembra. Sin embargo, no había suficientes hombres león en Sausgota para formar manadas para los hombres león que abandonaban la manada. Por lo tanto, los hombres león que se marchaban vivían solos o formaban manadas con otras mujeres semihumanas. Combinaciones como hombres león con mujeres leopardo o mujeres lobo no eran infrecuentes. Esa noche, los semihumanos que habían seguido a Dark para reclutar gente ya estaban acurrucados y dormidos sobre la hierba. No había distinción entre ellos, y no les importaba dormir juntos. Sin embargo, los diversos instintos de sus genes animales permanecían. Así como los herbívoros temen a los carnívoros y mantienen la distancia instintivamente, los felinos prefieren lugares cálidos y acogedores, por lo que gravitan hacia criaturas con temperaturas corporales más altas. Ya es suficiente, murmuró Dark, mirando las 2 lunas, una grande y otra pequeña, en el cielo nocturno. Casi 500 personas eran suficientes para llenar la población de PNJ de Aincrad. Además, podía decir que ya se había llevado a casi la mitad de los semihumanos de Sausgota. El resto estaban profundamente escondidos o no querían irse. Dark no iba a perder más tiempo. Era hora de ir a Rumanía y traer de vuelta al Papa, cuyo destino era desconocido. Dark miró de reojo a la chica mujer gato y al chico mujer perro que yacían a su lado, empujándolos suavemente a un lado y colocándolos en el suelo. Planeaba ir al baño y luego a dormir. Dark llegó a una zona tranquila, encontró un árbol grande y robusto, y estaba a punto de bajarse los pantalones para orinar cuando se detuvo de inmediato y se giró para mirar en cierta dirección.
sintió que un adulto que guiaba a 7 u 8 niños se acercaba lentamente. Basándose en la energía mágica que albergaban, Dark estaba bastante seguro de que todas estas personas pertenecían a razas mágicas. El poder mágico humano solo aumenta con la fuerza mental. Los arrebatos emocionales ocasionales pueden causar un breve aumento de poder mágico, pero por lo demás, no se ve afectado por ningún otro factor. Sin embargo, la fuerza mental de la mayoría de los niños humanos es muy frágil. Por lo tanto, su poder mágico suele ser bajo, incluso para nobles de linajes excepcionales. El poder mágico de las razas mágicas, por otro lado, se ve influenciado por la edad, la fuerza mental, el linaje y otros factores. Algunos seres mágicos pueden nacer con un poder mágico considerable. Sin embargo, el poder mágico dentro de los niños que Dark percibió, aunque no excepcionalmente alto, estaba al menos en el nivel normal. Uno podría ser una coincidencia. 7 u 8, sin embargo, definitivamente no eran niños humanos. A partir de esto, Dark dedujo que el pequeño grupo que se acercaba pertenecía a una raza mágica. A juzgar por su dirección, iban con un propósito, y su objetivo parecía ser el gran grupo de semi-humanos liderado por Dark. Espera, poder del vacío. ¿Es semielfo? Cuando Dark usó su aura para determinar si el grupo que se acercaba era hostil, hizo un descubrimiento inesperado. Según la información de su aura, el adulto poseía fluctuaciones de poder del vacío. En el bosque de Sausgota, para poseer poder del vacío, la identidad de esta persona era evidente. La última maga del vacío, Tiffania. Me pregunto qué estarán haciendo aquí. Iré a preguntarles. Dark había planeado originalmente observar en secreto qué quería el grupo que se acercaba. Pero ahora no había necesidad de perder el tiempo. Este semielfo no podía ser hostil ni planear nada malo. O pasaban por allí o necesitaban ayuda. Preguntar directamente ahorraría mucho tiempo, y Dark ya quería dormir. Hola. Dark no perdió tiempo y gritó desde la distancia mientras se acercaba. ¡Guau! Aunque todavía estaban bastante lejos, la voz de XN sobresaltó a los niños. Quizás era porque ya se sentían inseguros en la oscuridad, y la repentina aparición de voces humanas en el ambiente, por lo demás silencioso, los asustaría. Humano, el humano de pelo verde, sí, eres tú. Tiffany, en cambio, parecía mucho más tranquila. Protegió a los niños tras ella, examinando cuidadosamente a Dark, y asintió con seguridad. Ah, ¿buscándome? ¿Para qué? Dark arqueó una ceja. No tenía ni idea de por qué Tiffany lo buscaba. La única conexión que tenía con Tiffany era su antepasado, Sosia. En cuanto a Henrietta y Welsh, la propia Tiffany desconocía su relación con ellos. He oído a todos en Westwood Village decir que un humano de pelo verde ha llegado recientemente al bosque para llevar a muchos medio humanos a un lugar tranquilo y hermoso, con el rey elemental del agua, Sarasa, como su garante. Tiffany miró fijamente a Dark a los ojos, como si observara algo. Dark podía adivinar lo que estaba sucediendo. Esta semielfa, con linajes de las familias reales élfica, Tristina y Albion, posee habilidades especiales. Por ejemplo, puede sellar los recuerdos de una persona en lo más profundo de su conciencia o determinar si miente observando sus ojos. Sin embargo, estas no son aplicaciones muy avanzadas de las habilidades especiales de Dark. Tomemos como ejemplo sus superpoderes. No solo puede borrar directamente parte de los recuerdos de una persona, sino que también puede escuchar su actividad mental para conocer sus verdaderos pensamientos. Incluso si la persona tiene suficiente control sobre sus pensamientos y puede ocultarlos. No puede escapar a la percepción del aura. La percepción del aura puede detectar si una persona alberga maldad, algo imposible de ocultar. Si Dark quiere, Tiffany solo puede ver lo que él quiere mostrarle. Sí, es cierto, soy esa persona, ¿quieres venir con nosotros? Dark miró a Tiffany con sorpresa al escuchar sus palabras. Su plan original no la incluía en absoluto. Estaba dispuesto a olvidarse a Semielfa. ¿Quién habría pensado que Tiffany tomaría la iniciativa de ir a verlo? Si Tiffany realmente pretende vivir en la isla Pokémon, la llave definitiva de la puerta del mundo estará esencialmente en manos de Dark. Y considerando que Tiffany tiene 16 años y su esperanza de vida de al menos varios miles de años, esta llave permanecerá segura durante los próximos milenios. ¿Está bien? Tiffany asintió con seriedad.
No percibió que Dark mintiera, así que le creyó. Una chica de 16 años que había vivido en el bosque durante años era muy confiada. Por supuesto. ¿Va alguien más a esa aldea que mencionaste? Dark pensó en Westwood Village, que Tiffany había mencionado. Parecía que uno de los semihumanos que habían conocido antes provenía de esa aldea, pero en lugar de irse con Dark, había regresado a su aldea y les había traído la noticia. Dark miró a los niños. Hombres rata, hombres ardilla y ardillas terrestres probablemente eran de la aldea de los hombres rata. Sin embargo, Dark no recordaba haberse encontrado con ningún hombre rata en el camino. Esto significaba que estos hombres rata habían obtenido la noticia accidentalmente de otros semihumanos. No, Westwood Village está habitada principalmente por ancianos que ya no son aptos para migrar. Nadie quiere irse. Tiffany negó con la cabeza con tristeza. Sintió una punzada de tristeza al ver que los ancianos no estaban dispuestos a irse con ellos. Después de todo, la guerra era inminente y la aldea podría verse afectada por el caos, dejando a los que quedaban en una situación peligrosa. Tiffany originalmente tenía la intención de quedarse con ellos, pero la echaron. Estos niños mitad humanos no podían quedarse solos, y Tiffany fue elegida para cuidarlos. Las razones de los ancianos la convencieron, así que los llevó a buscar a Dark. No hay problema, vengan conmigo. Todos están durmiendo, así que no hagan ruido. Los llevaré mañana por la mañana cuando despierten, asintió Dark, guiando a Tiffany y a los niños hacia donde estaban los otros mitad humanos. Tiffany y los jóvenes mitad humanos lo siguieron. Al ver tantos mitad humanos, abrieron los ojos de asombro. Nunca habían visto tantos en la aldea. Sobre todo a los niños, que casi nunca habían salido de la aldea. Solo habían visto a unos pocos forasteros dentro. Dark se giró y les hizo señas para que durmieran tranquilos. Quizás porque cada vez había más personas parecidas, Tiffany y los demás ratones se sintieron aliviados y encontraron un lugar donde acurrucarse y dormir. El tiempo pasó volando, y llegó el día siguiente. Cloc, cloc. Todos se quedaron dormidos poco a poco con el cacareo de varios pollos. Uf. Ya basta. Los perros ladran antes de dormir, los cerdos roncan mientras duermen, las gallinas cacarean cuando nos despertamos. ¿Cuándo terminará esto? Te lo dije, deberían tener su propio lugar. Señor Dark, por favor, no nos deje vivir con ellos. Nos volverá locos. Acompañados por un coro de quejas y aullidos, los semihumanos despertaron poco a poco de sus sueños. Después de 5 días juntos, los semihumanos que llegaron antes se habían familiarizado con Dark, dándose cuenta de que no era un humano difícil de tratar, y ahora podían hablar con él. Bueno, hoy los llevaré a todos a la isla Pokémon. Dark se levantó, se estiró y saludó con la mano. Luego ordenó a todos que empacaran sus pertenencias y equipaje. Una vez que todo estuvo listo, Dagra abrió una enorme puerta gris, conduciendo a 500 semihumanos al interior. Al otro lado de la puerta se encontraba el primer nivel de Aincrad. Este primer nivel de la ciudad flotante se llamaba la Ciudad de los Comienzos, el mismo nombre que en Sao, nombrado por Kayaba Akiko. Naturalmente, el estilo del primer nivel también era muy similar al de Sao. En el centro se encontraba una ciudad con un estilo aventurero occidental, y en sus alrededores se extendía una extensa pradera. Aunque la Ciudad de los Comienzos parecía muy común y corriente dentro de todo Sao Aincrad, en realidad, esta pequeña ciudad ya se parecía mucho a las grandes ciudades de los reinos del mundo mágico. Después de todo, el estilo de las ciudades en el mundo mágico no era más que el de la Europa medieval. Por muy lujosa que fuera, no podía escapar del límite superior de su contexto histórico. Actualmente, la Ciudad de los Comienzos estaba desierta, por lo que parecía muy vacía. ¡Guau! ¡Qué hermosa! Nunca había visto nada igual. ¿Vamos a vivir aquí de ahora en adelante? Para los semihumanos que prácticamente no se atrevían a pisar ciudades humanas, un pueblo tan común ya era considerado muy hermoso. Tras la llegada de Dark con su grupo de semihumanos, no se apresuró a continuar. Creía que Kayaba Akiko ya sabía que venían y que estaba en camino. En los cielos sobre el 10º nivel de Aincrad, siempre había algunos pájaros aparentemente no identificados, que en realidad eran dispositivos de vigilancia de patrulla aérea utilizados para ayudar a las fuerzas de seguridad estacionadas.
Había otro instituto de investigación de Callaba Akihiko en el 10º nivel, que albergaba las vistas de toda la vigilancia aérea. Dark y su grupo ya deberían ser visibles en esas pantallas. Efectivamente, Callaba Akihiko emergió de la escalera aérea en el centro del pueblo en menos de 5 minutos. Como este no es un mundo de juego, nadie más que Giratina y Palkia puede crear una matriz de teletransportación todavía. Así que la puerta de teletransportación original se ha convertido en una escalera al cielo, básicamente. Un ascensor. Dark, me has dado una gran sorpresa, dijo Callaba Akihiko, acercándose y observando a los semihumanos. Los semihumanos notaron al humano de inmediato y comenzaron a especular sobre su identidad, pero no le temieron. Callaba Akihiko no era un humano común. Era un híbrido con genes de la raza de 3 ojos, y tenía un globo ocular clavado en la frente. Por lo tanto, los semihumanos asumieron instintivamente que pertenecía a una raza mágica. Algunos incluso supusieron que era descendiente de un humano y un monstruo de ojos grandes, pero no entendían cómo se reproducían los monstruos de ojos grandes. Los monstruos de ojos grandes no tienen órganos reproductivos. Una raza mágico humanoide del Nuevo Mundo. Que elijan su propia morada en Aincrad, dijo Dark, sin revelarle mucho más a Callaba Akihiko. Principalmente, él mismo solo tenía un conocimiento superficial de estas razas y no quería atreverse a decir nada. Además, si Rinko no tiene nada más que hacer, por favor, pídele que ayude a estos semihumanos a comprender este mundo. De acuerdo, respondió Callaba Akihiko concisamente. Parecía que ya había empezado a centrar su atención en estas razas semihumanas. Dark podía entenderlo. Después de todo, las estructuras de algunas de estas criaturas eran realmente increíbles, y era difícil imaginar las atrocidades que los humanos del mundo mágico habían cometido en el pasado. Entonces están bajo tu cuidado. Dark le dio una palmadita en el hombro a Callaba Akihiko y se giró para presentarlo a todos. Se encuentran en un castillo flotante. El castillo tiene 10 pisos, y este es el primero. Les presento al señor de este castillo flotante, Aincrad, Callaba Akihiko. Pueden pedirle ayuda si necesitan algo. Después de que Dark terminara de hablar, Callaba Akihiko dio un paso al frente, aparentemente con la intención de comunicarse con estos semihumanos por un rato. Tifani, ¿quieres volver a la raza de los elfos? Los elfos viven en este mundo ahora. Dark no tenía intención de escuchar nada de esto y se acercó a Tifani, hablándole a solas. Con razón no pude encontrar a la raza de los elfos. Así que ya has venido a la isla Pokémon. Pero aún tengo que cuidar de estos niños. Los ojos de Tiffany reflejaban un atisbo de anhelo. Ella también quería tener a los de su especie. Pero les había prometido a los ancianos de los Skaven que cuidaría bien de estos Skaven. Puedes llevarte a algunos. Claro, puedes quedarte aquí si quieres, preguntó Dark con indiferencia. Al fin y al cabo, como semielfa, Tiffany era más adecuada para regresar a la raza élfica, sobre todo porque muchos de sus parientes y ancianos estaban allí. Tiffany estaba muy indecisa, sin saber qué hacer. Hermana Tiffany, ve. Iremos contigo. Sí, seguro que les caeremos bien a las demás hermanas elfas. Yo también quiero ir. Esos tíos y abuelas gatas dan mucho miedo. Varios Skaven notaron los sentimientos de Tiffany y la ayudaron a elegir. Muy bien, señor Dark, ¿podría llevarnos al territorio élfico? Animada por los ratones, Tiffany no dudó más y eligió de inmediato su opción preferida. Sígueme. Dark sonrió y abrió otra puerta. Más allá estaba Yggdrasil. La repentina aparición de Dark atrajo de inmediato la atención de los transeúntes. Al fin y al cabo, Dark era sin duda el hombre más famoso de estos mundos, sin lugar a dudas. Giró la cabeza y vio que algunos elfos ya se llevaban bien con otras razas y Pokémon. Parecía que los elfos se habían integrado gradualmente a la ciudad. Solo les faltaba integrarse en este mundo. Quizás el año que viene los viéramos en el torneo de batalla y el torneo de coordinación. Dark no se quedó allí, sino que llevó a Tiffany y a un grupo de hombres ratón a teletransportarse a casa de Van. ¿Tío Dark? Preguntó Kyu sin sorprenderse en absoluto por la repentina aparición de Dark. Ya estaba acostumbrada a su naturaleza impredecible. Era incluso más aterrador que el dios del trueno volador. Kyu observaba con curiosidad al grupo de Dark, compuesto por adultos y niños, pero no preguntó nada.
Al fin y al cabo, Dark solía traer todo tipo de criaturas extrañas a la isla Pokémon, y preguntar sobre todo sería demasiado problema. Ahora que se habían conocido, habría otras oportunidades de reencontrarse y podrían aprender más sobre ellas. ¿Dónde vive Sosia ahora?, preguntó. En la casa de al lado. Fin del capítulo 470.